tenemos ayudas para asegurarnos que el motivo por el cual uno se convierte sea algo bíblico y no algo y que no se adhiere a una fe superficial. Entonces bájame un poco más, por favor. ¿Recuerdan las ayudas? ¿Alguien? Esta es la parte interactiva. Las ayudas en nuestro evangelismo. Ok, un poco más específico que la Biblia. Estamos llegando cerca. En los primeros 5 libros de la Biblia los llamamos el Pentateuco, también conocido como el Torah, la ley de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos una ley de Dios interna, que es la otra ayuda. ¿Cómo la llamamos? La conciencia. Y obrando con la palabra de Dios y la conciencia de uno, ¿quién es la ayuda que los une? El Espíritu Santo. Muy bien. ¿Y qué herramienta usa? Ahora sí, todos. La palabra de Dios. Muy bien. Me encanta cómo prestan atención. Estamos viendo también a través de los pasos del maestro, los videos, simplemente cómo ir hablando a gente, una de las herramientas para estar hablando con gente. Ahora, imagínense esta situación. Tu familia se reúne para comer en la Semana Santa de costumbre. No todos tus familiares son cristianos, pero saben que tú sí, pero la relación con ellos siempre ha sido buena. Al entrar al comedor, oyes a tu tío hablar y dice, sabes, he estado leyendo, y si bien es cierto que Jesús era un buen maestro moral, es imposible que fuera Dios. Todo lo que se dice sobre su muerte y resurrección lo inventaron siglos más tarde los líderes corruptos de la iglesia que buscaban poder y dinero. Es toda una leyenda, no es histórico, por eso se le llama fe. Y la persona con quien está hablando tu tío se gira hacia ti y te pregunta, ¿es así? ¿La resurrección no es más que una leyenda? ¿Cómo responderías? A ver, ¿alguna idea, algún indicio de respuesta? Ok, entonces simplemente no. Lo que dijiste no es acertado. No. Es una verdad. Entonces irías mostrando esos factores, ¿ok? No levanten la mano ni respondan en voz alta. ¿Saben cuando pido esto? Les estoy por preguntar algo quizás que la respuesta sea un poco vergonzosa. Entonces, por eso no les quiero hacer pasar vergüenza, pero quiero que se den cuenta. ¿Cuántos de ustedes estarían cómodos y confiados en poder responder esa pregunta apropiadamente? ¿Cuántos? La fe para muchos no es algo razonable. Por eso hoy lo que vamos a ver es comunicar tu fe con razonamiento. ¿Sí? Apuntando, mientras, por ejemplo, estamos viendo, buen día, estamos viendo con los pasos del maestro y usando la ley de Dios, eso apunta al corazón, ¿sí? Muchas veces tenemos el caso en que hay aún barreras ahí. Ahora, cuando en varias oportunidades tenemos la puerta abierta para tener una buena conversación y podemos dar una defensa, una respuesta apropiada y razonable de la esperanza que tenemos. Entonces,
quiero mostrarles, aún bíblicamente, que por qué podemos hacer eso. Bueno, ahí tienen, creo que un espacio en blanco ahí en su hoja, y parece que vamos a precisar más copias. La fe misma, en el mundo secular, la sociedad secular, la fe misma llega a ser confundido por un salto irrazonable al gran vacío. Así es como muchos ven la fe, un salto irrazonable al gran vacío. Ahora, comparen las siguientes dos definiciones de fe. La primera es de un conocido ateo, que si mal no me equivoco, él ya falleció, entonces ya no es más ateo. No, estoy pensando en otro. No Richard Dawkins, estoy pensando en otro. Pero Richard Dawkins, famoso ateo, dice, la fe es una creencia que no se basa en la evidencia, así que es el mayor vicio de las religiones. Comparando eso con John Lennox, un teólogo, la fe no es un salto en la oscuridad, es exactamente lo contrario. Es un compromiso basado en la evidencia. Es irracional reducir toda fe a una fe ciega y luego someterla a ridículo. Eso proporciona una forma muy anti-intelectual y conveniente de evitar una discusión inteligente. Muchos dicen, bueno, eso es tu fe, es lo que crees. Entonces descartan el hecho de que se puede hablar, se puede conversar razonablemente en cuanto a las evidencias de por qué creemos. Entonces, John Lennox ahí está remarcando que el hecho que sí, tenemos una fe y tenemos una fe razonable. Ahora, hoy en nuestro estudio vamos a preparar para una defensa de nuestra esperanza. Vamos a ver dos aspectos básicos de la argumentación apropiada para compartir el Evangelio. Primero vamos a fijarnos en el argumento y el Evangelio, cómo tienen que ver los dos. Según de Timoteo 2:24. Ahora, cuando yo digo el argumento, la argumentación, aun si digo una discusión o un debate en nuestra mente, y nos imaginamos quizás el argumento que tuvimos con nuestra esposa anoche, antes de venir a la reunión de matrimonios, ¿no? O esta mañana en camino a la iglesia, por apuro, se estuvieron hablando mal y recién, justo antes de entrar a la iglesia, bueno, pongámonos bien bueno, ahora entramos. Claro, quizás solo me pasa a mí. Pero no es visto de buena manera en nuestra cultura. Incluso podemos citar 2 de Timoteo 2:24. ¿Alguien que lo lea, por favor? Bien. Entonces decimos, bueno, no debo argumentar, no debo ser contencioso, no debo buscarle el debate, la discusión. Sin embargo, la argumentación no tiene por qué ser emocionalmente cargada. Lo malo de una discusión no es el intercambio de ideas, sí, es el desprecio que se comunica a veces cuando tenemos esas discusiones, la falta de respeto. Pero entonces no tiene que ser, la argumentación no tiene que ser ausente de nuestra conversación con un incrédulo. Está bien intercambiar ideas, razonar. La definición de un argumento es un razonamiento que demuestra, refuta o justifica algo. Entonces, en esa situación que vimos y donde tu tío está diciendo una cosa, el que escucha te mira, ¿es eso así? Podemos, si no nos animamos, podemos responder con, no es así, no es verdad lo que él dijo, es verdad lo de la resurrección y punto. Pero esa persona va a quedar como, ¿por qué? No me estás ayudando acá. Quiero realmente saber, pero no me estás dando nada como para saberlo. Ahora continúen leyendo los próximos 2 versículos de 2 Timoteo 2.
Alguien que lea versículos 25 y 26. ¿Lo ven? O sea, el versículo previo dice que no debemos ser contenciosos, sino amables. Y luego, entonces no podemos tomar eso como decir, bueno, no debo hablar, no debo tratar de convencer a mi oponente en cuanto a la fe. Porque el mismo pasaje, el siguiente versículo, nos dice que con mansedumbre o humildad corrijamos a los que se oponen. ¿Por qué? Porque quizás Dios a través de esa corrección les conceda el arrepentimiento y conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo que están cautivos a voluntad de Él. Entonces nos dice, háganlo, pero háganlo con mansedumbre. Háganlo con la meta de tal vez Dios use algo que digas, algo de su palabra, algo de la verdad compartida que se arraigue en su corazón y les alumbre con la luz de Cristo. Se argumenta frecuente y acertadamente que no se puede convertir a nadie mediante argumentos. La conversión no es un ejercicio intelectual. No es lo que estamos diciendo aquí. Ahí en el libro Jesús entre otros dioses por Vicente Vitale y Ravi Zacarías lo dice así: la escritura es muy clara en cuanto que el Nuevo Testamento, la vida, el nuevo nacimiento, la vida eterna, el perdón de los pecados y la adopción en la familia de Dios son actos de Dios, no de los humanos. Y en el proceso de la conversión, la persona para de muerte espiritual a vida, y no hay argumento humano que sea capaz de lograr tal hazaña. La persona pasa de muerte espiritual a vida. Entonces no es un argumento humano que es capaz de lograr eso. Es una obra sobrenatural de Dios. Con todo, la argumentación es importante para quitar las barreras intelectuales en el camino a la fe en Cristo. He escuchado testimonios donde una persona realmente, sinceramente quería saber más en cuanto a lo que sea Dios, acerca de la eternidad, de tener una relación con ellos, pero tenían esta duda y le formó una barrera. Entonces alguien se tomó el tiempo y mostrarles de la palabra de Dios. No es una contradicción esto, lo estás leyendo mal. Si lo leemos en contexto, nos dice esto. Si tomamos en cuenta lo que nos dice este otro pasaje acerca de esto, ahí lo vemos. Y Dios, por medio de su palabra, quita esa barrera intelectual que uno tuvo y pueden poner su fe en Cristo. Veamos el siguiente aspecto. Hay varios pasajes aquí. Entonces, les voy a pedir que vayan buscando y leyendo. No hay un orden. Sí, hacemos todo en orden, excepto esta parte. No. Entonces, Hechos 2:40, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo va a leer? Una mano, veo esa mano. Hechos 5:42, otro más, veo esa mano. Hechos 9:29. Hechos 9:29, Dani. Hechos 28:23, Guille. Hechos 17:11, Rocío. Y hay algunos más, pero vamos a saltear porque los voy a resumir. Hechos 20:26 al 27. Allá, María. Y realmente querés leer. Bueno. Si llegamos, no sé si vamos a llegar con el tiempo,
Pero 1 Corintios 9, 16 al 23 lo comparten ustedes dos, ¿sí? Y vamos a parar con eso por ahora. Entonces quiero que vean ustedes cómo se manejaban los primeros cristianos. Vamos a ver en el libro de Hechos. Hechos 2:40, por favor. Bien, entonces ahí está Pedro y él está exhortando, y la palabra esa exhortar tiene un énfasis de que estaba insistiendo con ellos, ¿sí? Estaba buscando persuadirles. Con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Así proclamaba el Evangelio Pedro. Les exhortaba, pero de una forma insistente. ¿Cómo en Hechos 5:42, cómo proclamaban el Evangelio los primeros cristianos? ¿Alguien que lo lea? No sé quién lo tenía, Hechos 5. Entonces ellos iban enseñando, anunciando las buenas nuevas en el templo, donde se reunían ahí. Recuerden, en el tiempo de Jerusalén, en ese tiempo se juntaban en el templo el día domingo, mientras que el templo del judaísmo tenía sus observación el día sábado. Ellos se juntaban el día domingo y el templo había un lugar de mucho tránsito de gente, entonces estaban allí en el templo y después iban casa por casa. No cesaban de enseñar y predicar. ¿Eso qué te dice? Eran persistentes. Le ponían empeño porque querían que la gente supiera que hay un Salvador para los pecados. Hay perdón de los pecados y una relación con Dios. El número 3, ¿cómo proclamaba Pablo a los judíos en Hechos 9:29? Sí, por favor. Entonces Pablo, a personas quien buscaba matarle, ¿cómo les hablaba? Denodadamente con denuedo. ¿Qué es denuedo? Alguien que me diga una definición de denuedo. ¿Valentía? ¿Bien? ¿Certeza? Sí. Es la idea, si me dejan combinar esos, es la idea de que estoy tan cierto, tan confiado de algo, que me da la valentía de proclamarlo sin importar las consecuencias. Eso es hablar con denuedo, es de hacerlo sin temor. Y él disputaba, o sea, argumentaba, discutía. Número 4, Hechos 28-23. Entonces, ahí está Pablo, en esencialmente arresto domiciliario, le traían gente y él simplemente, venían los judíos a él y él simplemente les presentaba, pero ¿cómo lo hacía? Les declaraba, sí, esto es lo que dice Dios. Les testificaba, esto es lo que es mi testimonio, lo que pasó a mí, y vemos su testimonio, lo vamos a ver acá en un ratito, una y otra vez, y los intenta persuadir. Está buscando convencerles por todas las herramientas que tuvo a su disponibilidad, la ley y los profetas. Ahora nosotros tenemos a Jesucristo mismo en los evangelios.
a la iglesia primitiva que traspasó un montón de persecuciones por los que creían. Luego tenemos toda la enseñanza del resto del Nuevo Testamento que confirma, afirma y nos da las implicaciones de cómo debemos vivir nuestra vida en base a la resurrección de Jesucristo. Entonces tenemos tanto más. Hechos 17:11. ¿Cómo recibieron el Evangelio los tesalonicenses? Entonces allí los tesalonicenses escucharon a Pablo y luego, en lugar de simplemente decir, como otros le habían dicho, wow, qué gran verdad, vamos a convertirnos a Cristo, ¿qué hicieron? Se volvieron y examinaron sus escrituras, hubiera sido el Antiguo Testamento de nuestro día, y lo examinaban. ¿Qué había ahí? Un proceso de razonamiento. Dios bajando sus barreras intelectuales usando la palabra de Dios. Ahora, no lo tienen ahí, pero lo pueden anotar. Primera de Tesalonicenses 2:13. Y aquí es donde Pablo se refiere a eso. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces ellos en esa examinación tomaron el tiempo y Dios obró en ese proceso y así se convirtieron. Ahora, fíjense en Hechos 24. Les dije que vamos a ver un testimonio de Pablo. Voy a leerlo aquí, ustedes síganme. Hechos 24. Pablo tiene la oportunidad de dar su testimonio ante un gobernador que lo estaba por juzgar. Comenzando el versículo 10, este es ante el gobernador Félix, el versículo 10 del capítulo 24. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Ahora quiero que escuchen para responder esta pregunta. ¿Cuáles actitudes demuestra Pablo al testificar ante el gobernador Félix? ¿Sí? Entonces vayan fijándose cómo él se defiende, da testimonio, pero las actitudes que demuestra. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amontonando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Lo estaban acusando de alboroto, ¿sí? Y de enseñar cosas contrarias a la religión judía. Pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de injustos. O sea, estoy enseñando lo que ellos están enseñando. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación, presentar ofrendas. Estaban ellos cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. Los que me acusan no están. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oí de estas cosas, estando bien informado de este camino, eso es lo que llamaban a los primeros cristianos, los del camino,
le aplazó diciendo: cuando descendiera el tribunal Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que le se concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Piensan quizás que se le picó la conciencia ahí. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Queriendo Félix congraciarse a los judíos, dejó preso a Pablo. Entonces, háblenme ustedes, ¿cómo responderían esa pregunta? ¿Cómo fue la actitud de Pablo al testificar ante el gobernador? Muy bien. Firmeza, seguridad, convicción. Ujú. Bien. ¿Quién más? Buen ánimo. ¿Escuché algo más por allá? Reverencia. Bien. Demostrando justicia. Ajá. Ahora, les quiero leer otra vez 2 Timoteo 2, 24 al 26, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepienten para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Pablo cumplió con eso? Sí. Sí. Y no es la única vez que vemos que lo hace. Ahora, ahí en el capítulo 24, Pablo usa el término procuro en el versículo 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. El procurar significa esmerar, esforzarse, ejercitar para entrenamiento o disciplina. Esa es la actitud con la que Pablo se acercaba a estar con una limpia conciencia ante Dios, ante los hombres. Se esforzaba para poder dormir bien a la noche. Sí, no solamente una forma física, pero tener paz, que las personas que Dios puso en su camino, Él les habló. Él usó todo en su entorno. Estaba buscando otra palabra, pero para poder, en sus municiones, ahí está. Usó todo en su entorno para convencer, para persuadir acerca de Jesucristo. Entonces, ¿qué debemos procurar nosotros como Pablo? Lo que dije recién. Una conciencia limpia ante Dios y los hombres en cuanto a compartir con ellos la fe. Desgraciadamente tengo que decir, hay algunas personas que sus caras me mantienen despierto a veces, porque tuve la oportunidad y no lo tomé. Y esa persona quizás ya no esté con nosotros. O estoy tan alejado de esa persona que no veo la forma de tener otra oportunidad. Debemos esforzarnos para tener esa conciencia limpia ante el Señor, las oportunidades que Él nos da. Fíjense, Hechos 20, 26 al 27. ¿Quién lo tenía? Entonces, ¿qué significaba tener una conciencia limpia ahí para Pablo? Haberle predicado a todo aquel que Dios le puso en su camino.
vemos otra oportunidad luego en Hechos 16 acerca de eso. Pablo comparte su testimonio con el rey Agripa y aún ante burla del gobernador Festo, que era el sucesor del primer gobernador Félix, y está la pregunta, creo que mal escrita, ahí hay un habla de más en el número 9. ¿Con qué actitudes habla Pablo en Hechos 26, 25 al 26? ¿Le pedí a alguien ese pasaje? No creo, pero alguien lo puede leer. Sí. 26, 25 y 26. Entonces, ¿cuáles son las actitudes que él mismo menciona? Está en el pasaje. Son 3. ¿Cómo? Confianza, ¿sí? Con verdad y cordura. ¿Qué significa cordura? Algo razonable. ¿Sí? Eso tiene sentido. Primera de Corintios 9, 16 al 23. Les quiero pedir que lean eso y vamos a responder la pregunta: ¿qué revela la importancia de este pasaje de compartir el evangelio? Muy bien. ¿Qué es lo que te revela este pasaje de la importancia de compartir el evangelio? Muy bien. Que se acomode, estar dispuesto a acomodarse a todas las situaciones. Bien, ¿alguien más? Sí, usó la palabra para predicar. Bien, ¿alguien más? Muy bien, se adaptó. Eso es, no debemos esperar hablar a alguien de las cosas de Dios de una forma que no se va a entender. Hay a cierto punto, lo sabemos de 1 Corintios 2, que el hombre natural no percibe las cosas espirituales, ¿sí? Por el Espíritu de Dios no está en él, pero lo básico del Evangelio, hasta un nenito de 5 o 6 años puede entenderlo. Porque es tan simple. Ahora, es tan difícil humillarse para aceptarlo. ¿Alguno más? Bueno, ¿recuerdan esa primera situación inicial? Déjenme darles algunas... el tío reclamando es todo leyenda. Uno de los puntos principales es que simplemente no había suficiente tiempo
entre los eventos y cuando se formalizó la enseñanza para que se desarrolle un mito o una leyenda. Las leyendas toman generaciones para desarrollarse. Rabbi Zacarías y Vicente Vitale dice, el Nuevo Testamento contiene credos antiguos que ya existían antes de que el Nuevo Testamento se conformara. Y uno de esos lo encontramos en 1 Corintios 15, del versículo 3 al 8. Si lo leen, es notable que esto es un credo. Es como la iglesia enseñaba la doctrina. Seguramente han escuchado del credo de Nicea, el credo de los apóstoles y varios más. Entonces la iglesia históricamente ha usado credos como nosotros usamos himnos. Así ellos enseñaban doctrina. Y es bastante temprano. 1 Corintios fue escrito bastante temprano. Y que habla muy claramente en cuanto a la resurrección, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, apareció a Cefas, después a los 12, después de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos veían aún y otros ya duermen. Y después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, a todos y último a todos, y Pablo dice como un abortivo, ¿sí? Usa una palabra fuerte para decir yo no debería haber estado. Me apareció a mí. Después de estas cosas, esto lo escribe a la iglesia de Corinto y le hace referencia. No hubiera sido posible hacer esta referencia y enseñárselos, excepto cuando él había visitado a los corintios ahí en Hechos 18:1. No podía haberlo transmitido a los receptores de esa epístola. Y entonces lo tuvo que haber aprendido antes de eso. Y muy probablemente los apóstoles originales que le enseñaron, Gálatas 1, Pablo mismo dice que fue y pasó tiempo con Pedro y Jacobo, Santiago. Y que dice, fui para ver a Pedro, y la palabra que usa para ver, de hecho, significa obtener información histórica. Es la palabra historeo. Y se escucha la palabra histórica. Entonces, si la conversión de Pablo fue entre el 31 y 33 después de Cristo, como varios confirman, el credo tiene que ser más antiguo que eso. Podemos concluir, nos dice Zacarías y Vitale, podemos concluir que la resurrección de Jesús no es una creación legendaria. La mitología tarda varias generaciones en desarrollarse. El credo que se registra en 1 Corintios 15 se generó a lo sumo unos pocos años después de la crucifixión de Jesús. No había modo que se adentraran de ella elementos mitológicos. El espacio de tiempo entre los sucesos y la formulación del credo fue demasiado corto para que se diera tal corrupción. Así que lo que Pablo expuso a los corintios refleja las creencias de los cristianos de la época, o sea, los primeros cristianos en la iglesia primitiva. Los cimientos históricos de la fe cristiana son sólidos. Para darle unas ayudas más, allí en la mesa de atrás hay algunas copias de este panfleto. Creo que la última Pascua también lo repartimos, algunos ya seguramente lo tienen. Son evidencias de la resurrección. Entonces, si quieren uno, hay creo que 7, 8 copias allí atrás, o 9 con esta. Entonces, agárrense uno y vayan estudiando un poco y preparándose por quizás alguna conversación que suceda en estas semanas que vienen. ¿Sí? Padre amado, te doy gracias por el hecho de que podemos estar confiados, podemos estar preparados con tu palabra, podemos capacitarnos, podemos mostrar tu compasión y amor para los perdidos al comunicar nuestra fe. Ayúdanos a capacitarnos, a prepararnos, a realmente estar en tu palabra de una forma que traspasa el entendimiento y podemos comunicarlo en todas las maneras posibles, pero no solo hablado, sino vivido también.
Te doy gracias por cada uno aquí esta mañana. Gracias por tu palabra en la cual podemos tener esa seguridad. Gracias por que nos has dado las diferentes ayudas, el Espíritu Santo, la conciencia del hombre, tu ley, la palabra tuya que podemos depender en tu obra para salvar, sabiendo que no es nuestra y nuestro trabajo simplemente es proclamarlo. Pero ayúdanos a hacerlo de una manera eficaz, de una manera que no confunde el mensaje del Evangelio, que transmite nuestra compasión a aquellos a quienes estamos hablando, pero que transmite la verdad de tu palabra. Y en el nombre de Jesucristo pedimos eso, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, vamos.